Bueno, pues nos vamos a despedir con un meme, como hacemos habitualmente, de nuestro gran amigo Gerardo Hernández Nordelo, héroe de la República de Cuba y coordinador de los comités de defensa de la revolución. Dice: sin bloqueos, sin amenazas, sin injerencias, sin invasiones, sin nadie metiendo las narices en sus asuntos internos. Y pone un meme de Marco Rubio. Marco Rubio invita a celebrar en Washington el 250 aniversario de Estados Unidos. Y dice: 250 años pasándose el poder entre demócratas y republicanos, esto dice Gerardo, que son lo mismo, y luego nos critican que llevemos 67 con un solo partido. Es que son sinvergüenzas. Es que esta gente... Partido único, ellos tienen partido único, Sí, pero es bien camuflado. Pero fíjate el concepto que tiene ellos de democracia. Es una democracia condicionada a los intereses de Estados Unidos. Es decir, que dice democracia, pero fíjate lo que está, y a la oligarquía, a los grandes monopolios. Fíjate lo que está ocurriendo, bueno, lo ocurrió en El Salvador, lo que está ocurriendo en Colombia, lo que ocurrió en Ecuador, lo que ocurrió en Honduras. O sea, detrás de todo eso, en vez de ser elecciones limpias, libres, verdaderamente democráticas, no. Te ponen la pistola y te dicen: o votas a este, o vas a tener problemas en tu país. Y si quieren, bueno, una cosa más evidente que no hace falta ni pensar mucho, el show que montaron cuando Estados Unidos escogió a un señor que se llama Juan Guaidó para que sea el presidente de Venezuela. Sí, y ese señor, en una plaza pública en la calle, se autoproclamó presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela. Y todos los ratones siguieron al flautista, incluidos los de la Unión Europea. Incluidos los de la Unión Europea, pero hay un detalle también realmente que es de risa. No le exigieron actas a Guaidó. Nadie le exigió actas. Sin embargo, cuando en las elecciones más recientes que fue elegido el presidente Nicolás Maduro, las actas y toda una campaña porque las actas, sin decir la verdad de lo que hizo esta señora Corina Machado con su grupo y todo lo que tenían montado. El fraude al servicio de Estados Unidos. Entonces, ¿qué democracia? ¿Democracia de intereses? ¿Y el pueblo? ¿Dónde está? ¿Democracia de los ricos? De los ricos. O eres rico o tienes muchos ricos detrás o no puedes ni siquiera presentarte. Por eso digo que no tiene autoridad moral, pero es que son tan sinvergüenza, tan hipócritas que no les importa porque están poseídos de la creencia que tienen un poder eterno, incontestable. Pues no, algún día se le va a acabar, ¿eh? Bueno, pues aquí nos despedimos recordando que hay campañas para ayudar a Cuba, sobre todo en el tema de los paneles solares para su sistema de salud. En Cuba Información hay numerosas cuentas de distintas organizaciones, pero hay muchas otras campañas. Desde luego recomendamos en estos momentos apoyar a Cuba en cualquiera de los aspectos de la ayuda material, de cooperación, etc. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo. Cuba Información te lo dice en el tiempo.